Les doy la bienvenida a todas y a todos a este conversatorio que es parte de la gira federal virtual del libro único. Y en este conversatorio vamos a hablar sobre conductas disruptivas y herramientas para entenderlas. Y este conversatorio lo organizamos junto a la librería Libracos y a la Asociación Civil Lazos Azules, que como decía recién Nancy se presentaba, y también está María Soledad, que ahora le vamos a dar la palabra, y les agradecemos muchísimo tanto a Lazos Azules como a Libracos por sumarse y hacer posible este conversatorio. Bueno, y ahora le doy la palabra yo de nuevo a Agustina Videla, que es la autora del libro único, y ella es mamá de Lucas y de Guido. Bueno, gracias Nadia. Yo te la voy a pasar inmediatamente, como la pelota rápido, el pase corto, a María Soledad, que María Soledad Sol está realmente, o sea, es todoterreno, madre como todas, y está arreglando el auto, lidiando con 7 o 8 cosas más, y además está haciendo parte de la presentación. No sé si querés saludar o si querés pasarle la palabra a Nancy, que está más tranquila para hablar, para presentar a Lazos. Todo lo que puede salir mal sale mal, y en mi caso siempre se duplica, así que estoy en el medio de la calle varada porque mi auto murió y está el buen señor cambiándome la batería, así que yo voy a estar yendo y viniendo. Pero bueno, queríamos acompañarte, Agustina, en la presentación de tu libro, que nos lo facilitó la librería Libracos. Pudimos leerlo entre algunas mamás de la asociación. Mariela era una de las chicas que iba a participar, no lo pudo hacer porque también se colocó la vacuna AstraZeneca y está en cama. Así que, venimos de racha en racha. Pero agradecemos la oportunidad y estamos muy contentos de que puedan participar varios papás y poder compartir experiencias. Nosotros somos la Asociación Lazos Azules, que es una asociación que trabaja por la inclusión de las personas con autismo en Neuquén. La mayoría de los que la componemos somos papás. Este último tiempo se han unido muchas personas adultas que están en el espectro, lo cual es buenísimo. Y particularmente yo soy María Soledad y soy la mamá de Sofía, que tiene 11 años, que recibió su diagnóstico hace bastante poco, a los 9. Ya venía con otros diagnósticos como hiperactividad y dislexia y trastorno oposicionista desafiante. Y de Ezequiel, que recibió su diagnóstico a los 2 años, que es más pequeño que Sofía, ahora tiene 8. Así que tengo un combo bastante interesante en casa. Y bueno, voy a probar la batería, mientras tanto le dejo a Nancy para que siga por aquí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nancy, estoy trabajando con las Lazos Azules hace aproximadamente 3-4 años, ¿sí? Es una asociación que está hace muchísimo tiempo más, con personería jurídica desde hace 5 años, así que calcúlenle que hace 10 años aproximadamente está trabajando en la región. Está compuesta por aproximadamente 200 y monedas, familias del Valle. Tenemos personas desde Centenario hasta Roca, Fernández Oro, Cordero y un montón de lugares más, ¿sí? Trabajamos en red con ellos, con todas las familias que podemos. Nuestros ejes principales son empoderamiento familiar, incidencias políticas públicas y sobre todo hablar de autismo, ¿sí? Porque tenemos la idea de que haciéndonos conocer y conociendo a las demás personas podemos llegar a convivir cada uno desde nuestra diversidad. Así que bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias Nancy. Bueno, yo soy Agustina Videla, como contó Nadia, escribí este libro donde cuento mi experiencia con mi hijo se llama Lucas, fue diagnosticado, la primera vez que lo llevamos al neurólogo fue a los 2 años y medio, ahora en un par de meses cumple 14, así que ya tengo una década, ¿no?, de periplos y situaciones y transformaciones, diría. Creo que todo lo que había que hacer mal, lo hice mal, y fui cambiando mi modo de ver frente a muchas cosas en este trayecto.
sobre la crianza en general, y sentí que algunas de las cosas que me están sirviendo o que me ayudaron, tenía la responsabilidad de compartirlas, ¿no? Particularmente el tema que elegimos un poco hoy para hablar, las conductas disruptivas, es un tema que a mí me toca muy, muy de cerca. Yo tengo un hijo que tiene muchas dificultades, desde la regulación emocional, y sufrió desde muy chico muchas crisis. Y entonces el tema conductual siempre fue muy complejo. Es un tema que también siento que durante mucho tiempo no asocié particularmente a una dificultad ni al trastorno del espectro autista, sino simplemente a que yo no lo estaba pudiendo educar correctamente, ¿no? Entonces me parece que es un tema también donde hay muchos conceptos, ¿no?, populares que están como inculcados, arraigados dentro de la sociedad, que muchas veces nos impiden poder ayudar a los niños o a las niñas que tienen una crisis, una conducta que principalmente sufren, ¿no? Esto pienso, digo, en general las conductas disruptivas es algo que uno juzga rápidamente, y después también, como digo, las mamás o papás que estén, los familiares, uno se siente juzgado, ¿no?, frente a cómo puede ser que este chico no se esté comportando como debe. Entonces digo, es un tema que a mí me toca muy de cerca, que me parece que es algo muy sensible y que es muy necesario. El otro día estaba trato de a veces leer cosas, ¿no?, para preparar un poco este encuentro, porque además de ser un intercambio me gusta tratar de ordenar algunas ideas que puedan servir, que ustedes, las personas que participan, sientan que hay algo claro, ¿no?, que sale de esta charla. Y leía que hay unas estadísticas de que casi el 40% de los niños con diagnóstico de trastorno del espectro autista tienen conductas disruptivas, ¿no? Y crisis, y enojos, y agresividad. Mi hijo desde muy chico, o sea, es muy, muy intenso, o sea, revolea cosas, o sea, como bueno, hablábamos con Nancy, vos me contabas, Nancy, de tu situación cuando lo diagnosticaron a tu hijo, cómo eran sus Sí, conductas de chiquito. cuando llegamos al diagnóstico precisamente porque sentíamos que algo pasaba, que no podíamos conectar con él, no nos miraba, cada vez que queríamos, no sé, marcar algo o enseñarle algo, terminaba golpeándose la cabeza contra el piso, o arañando, mordiendo. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que más allá de la conducta en sí, era un intento de comunicación. Él intentaba decirnos o mostrarnos que le molestaba algo y no podía encontrar la lógica exacta o la lógica nuestra para poder decir, no sé, señalo acá y se va a dar cuenta que tengo algo que me molesta, sino que él se golpeaba, se tiraba al piso, él tironeaba a nosotros, como para decir, ¿sí? Con el tiempo y con la terapia, y sobre todo buscando esos códigos comunes entre ellos y nosotros, o sea, entre nuestros hijos y nosotros, se logra comunicar, y una vez que hay comunicación, que no tiene que ver con el lenguaje, sino comunicar, ¿sí?, comunicarse con el otro, pudimos perfectamente lograr entendernos. ¿Sí? Pero todo esto fue un trabajo arduo, ¿sí? Él está desde los 2 años y medio en terapia. Hubieron momentos en los que parecía que no se iba a lograr, se tuvo tiempo comunicándose con pictogramas. Pensamos, le comentaba a Agustina, que al llegar a 2º grado y su lenguaje era completamente acotado, mamá, agua y punto, pensamos que quizás no iba a conseguirlo. Tuvimos que ahí hacer como un duelo del lenguaje, ¿no? No sé si va a llegar, no sé si va a tener que usar una tablet para el resto de su vida, o si alguien lo va a entender, y todas esas angustias que uno como familia tiene que ir procesando, ¿sí?, paso a paso. Y de pronto en un 3er grado comenzó a comunicar sus ideas y a defenderlas. Y ahí se hizo funcional el lenguaje, y ahí pudo empezar a usar ese lenguaje que tenía, porque él lee desde 1er grado,
O sea que el lenguaje no tenía dificultades de ningún tipo fisiológico, digamos, ¿no? Sí. Sino Bueno, que no era funcional para él. Sí, claro. perdón. No, estaba pensando en varias de las cosas que dijiste. La primera, esto, ¿no? De que la conducta es comunicación, y esto que vos dijiste tan naturalmente, yo creo que es una de las cosas que como sociedad nos es más difícil, y yo digo como sociedad, y muchas veces hablo por mí, ¿no? La transformación que tuve que hacer como mamá pretendiendo decir, quiero que mi hijo se porte bien, o sea, y es en términos de se porta bien o se porta mal, y ver la conducta desde ese lugar, ¿no? Entonces, cada vez que se porta mal, lo que quiero es que se porte bien, y no estoy escuchando esto que vos decías que pudiste escuchar, ¿no? ¿Qué comunica esa conducta? ¿Qué está pasando con él? Y no juzgar la conducta, sino poder escuchar lo que comunica. Yo creo que ese es un primer cambio de paradigma, ¿no? Absoluto y total. Y es tan simple como revolucionario. O sea, yo personalmente tuve 2 o 3 como transformaciones a través de libros que iba leyendo, y algunas de las frases se las voy a traer porque para mí eran como, yo digo en el libro que escribí, que tengo un capítulo entero sobre agresividad, lo puse, eran como mantras, ¿no? Porque volví a estas ideas, como me las volví a repetir, ¿no? Entonces, esta idea de toda conducta tiene una función. O sea, ya ese mantra era como, inmediatamente me sacaba de toda la otra cuestión de si me enojo, si me gusta, si no me gusta, si está bien, si está mal. Es como, bueno, me enfoco en esto. Y hay otra frase que siempre repito también, porque me parece, o sea, tan sintética y tan genial, que es de otro escritor, que, bueno, hay una bibliografía que yo les voy a recomendar, que a mí me sirvió y la estoy tratando de compartir porque me parece que es útil, así que post conversatorio la vamos a poner. Y uno de los libros es un libro muy lindo de un autor que se llama Prisant, y este médico tiene una frase que dice, todo lo que uno dice y todo lo que uno hace comunica. Y todo lo que uno no dice y no hace también comunica. Y me pareció tan genial, porque yo personalmente, por ejemplo, había una época que mi hijo no me respondía, ¿no? Yo decía, Lucas, ¿vas a comer? Y no respondía. Y no era que no podía hablar en esa altura, yo sabía que podía contestarme, y sin embargo no lo hacía, ¿no? Y yo me enojaba, hasta que en un momento me di cuenta de que él realmente había situaciones en las que él elegía no contestar. Y la respuesta era una negativa, o sea, la ausencia de respuesta en él era una negativa. Era, no contestaba porque no le estaba interesando. Y vos me podés decir, eso no está bien, o sea, eso es un juicio aparte. Pero el momento en que yo entendí que cuando él no me contestaba era porque me estaba diciendo que no, yo me pude calmar y pude entender y empecé, o sea, esto después vamos a las otras etapas, ¿no? Pero primero que nada entendí su conducta, incluso en la ausencia de conducta, digamos, en la ausencia de respuesta, había una respuesta, y era que no le interesaba. Y entonces después paulatinamente empecé a cambiarlo por un no querés comer ahora. Y a veces lograba que asintiera con la cabeza, ¿no? Entonces, como ir buscando la forma de acercarme y de investigar en ese deseo de querer entender la conducta del otro, eso me parece que es clave. ¿Puedo contarte algo ahí? Por favor. ¿Sabes que sirve muchísimo? Nosotros damos charlas a la policía, María Soledad me puede acompañar en esta observación. Siempre decimos lo siguiente, porque pensamos que tenemos un lenguaje en común, ¿sí?, con las otras personas, y en realidad las palabras para las personas con TEA tienen un significado, ¿sí? Y por ahí nosotros le decimos a los policías, decirle ¿cómo te llamas? No es lo mismo que decirle decime tu nombre. ¿Sí? Son frases diferentes para una persona con autismo. Y ahí es donde se juega, digamos, su autismo plenamente, ¿sí?, en el lenguaje y la comunicación. ¿Sí? Si yo a mi hijo le pregunto, ¿cómo estás?, me va a mirar como diciendo, sentado en una habitación, no entiendo qué me estás preguntando. Y en cambio si le digo, ¿te duele algo? ¿Estás bien? ¿Te gustó lo que hiciste? Yo ya sé que él me va a poder responder eso, que va a ser un poquito más acotado y que voy a poder sostener una conversación con él.
pero fue todo un cambio mío, ¿sí? Por eso hablamos de cambiar el entorno, porque nosotros también somos parte del entorno, y cambiar el entorno para que ellos logren la comunicación. Perdón, era No, por favor, no. De hecho, primero no, ningún perdón, gracias. Y segundo, en este momento también, si les parece bien, la idea es que esto sea un intercambio. Ya de por sí la temática es dura, así que tenemos que divertirnos un poco, pasarla bien, y charlar lo más distendidamente posible. Así que abrimos el micrófono para que se generen preguntas o inquietudes o las experiencias que quieran traer. Yo hay un par de ideas que traté de ordenarme para pensar, que las podemos ir llevando a medida que vamos avanzando, pero las que quieran participar, diciendo algo o planteando alguna inquietud, es más que bienvenido. Nadia va a ir viendo, tal vez ponen la manito, así va moderando, o también si quieren volcar alguna observación, alguna pregunta en el chat, también está abierto. Sí, yo pensaba, Nancy, en tres ideas que a mí me sirvieron, ¿no? Que la primera es entender, ¿no? Como tres ejes, ¿no? La primera es entender, la segunda es calmar, y la tercera es prevenir, ¿no? Serían como tres ejes a desarrollar que podríamos hablar un poco como para ordenarnos, ¿no? Y este primer eje es esto que estábamos hablando de entender, o sea, que la conducta tiene una función, que siempre expresa una necesidad, un deseo. Y hay otra autora que a mí me ayudó mucho, que trabaja particularmente si hay ATs, todavía lamentablemente su libro no está traducido, ojalá se traduzca pronto, se llama El Código de Comportamiento, y es una profesional que trabaja en Estados Unidos hace muchos años, con diferentes planes para ayudar a niños con dificultades de conducta en la escuela, con diferentes tipos de diagnósticos, pero todos con dificultades en la regulación emocional, en las habilidades sociales y emocionales. Y ella habla de la idea de que un niño, o sea, cuando no responde de una forma adecuada, o sea, cuando no tiene una conducta adecuada, es porque no tiene las habilidades todavía para responder a esa conducta. O sea, para responder a esa demanda de los adultos. O sea, nosotros le damos demandas a los niños. Entonces los niños responden. Cuando un niño responde de una forma desadaptada, es porque no tiene una manera adaptada de responder, pues no tiene las herramientas, las habilidades. Y este es otro elemento que a mí me sirvió muchísimo, en el sentido de no es si quieren, es si pueden. Y no sé a ustedes si esto les resuena, pero yo creo que a nivel social esto es crítico, porque cuando hay, a mí me pasó, en cuarto grado, me acuerdo, yo estaba ya estudiando mucho sobre un montón de cuestiones para tratar de ayudar a Lucas, y estaba tratando de pasar mucho tiempo con Lucas con este tipo de herramientas, ¿no? Habilidades sociales y emocionales, información de neurociencias adaptada a su edad. Y él ya sabía un montón de la idea de las dificultades que él tenía, y se estaba empezando a desculpabilizar, porque los chicos también se culpabilizan y se sienten que son malos, entre comillas, por tener todas estas dificultades. Y me acuerdo una maestra que se le paró enfrente en un pasillo en la escuela, yo estaba con él, y él trató de explicarle, le dijo, no, porque yo tengo dificultades, por eso me enojo tanto. Y la maestra, incluso después de que él haya querido explicar, se paró enfrente y le dijo, eso es porque vos no te esforzás, si vos querés, podés. Y yo me acuerdo que a mí se me partió el corazón, porque él estaba tratando de explicarle que estaba haciendo todo lo que podía en ese momento. Eso no quiere decir que él no pueda acceder en el futuro, pero en ese momento eran las herramientas que él tenía, ¿no? Y me parece que esto es muy importante de comunicar socialmente. Parece pequeño, ¿no? Como esta idea. La conducta tiene una función, y la segunda cuestión es si pueden, no si quieren.
y ya ahí cambia el acercamiento del adulto, digo, de un maestro, de una autoridad escolar, de un policía en una plaza, como decías, ¿no? De una persona en un supermercado, o sea, que ya en su acercamiento a la situación, cuando hay un momento de crisis, un chico que está gritando, que está tirado en el piso, piensa, ah, este chico lo está haciendo porque quiere, o porque es caprichoso. Es increíble, pero, o sea, no sé si ustedes lo han percibido, pero digo, me parece que es la primera barrera que deberíamos tratar de derribar, y a veces es trayendo esta idea puntual de manera explícita, ¿no? Al momento, como diciendo, mirá, este nene en este momento está haciendo lo mejor que puede porque está sufriendo él también, no elige estar mal, o sea, si pudiera estar bien, estaría bien, ¿no? Estar mal no es una elección para nadie, o sea, y también pensarlo en términos nosotros adultos, ¿no? Como a mí me pasó el momento que yo dije, yo cuando me pongo a gritar como una loca, no es porque digo, ay, bueno, voy a gritar o no voy a gritar, no, realmente estoy sacada. Y entonces por eso grito como una loca. No, en ese momento no estoy pudiendo hacer algo mejor con mi conducta que lo que estoy haciendo. Y me parece que cuando pensamos en los niños o en las niñas de esa manera, ya nuestro nivel de tolerancia y de comprensión frente a la situación se modifica completamente. Si vos me permitís, Agustina, nosotros en Lazos, bueno, tenemos mucho trabajo de capacitación y hemos trabajado mucho con, bueno, jardines, colegios que nos invitan a participar. Nosotros donde nos invitan vamos, eso ponerle la firma. Y usamos dos ejemplos que a mí me gusta mucho usarlos porque yo veo la cara de la persona que te escucha cuando se transforma, cuando vos le estás explicando que ante una crisis o ante una conducta que es desadaptada y que a uno le resulta chocante, poner en perspectiva un par de cosas. Por ejemplo, cuando los nenes tienen 2 años, ¿sí? Y vos los llevás a la guardería o los llevás a la salita, vos lo vas a buscar, están todos mordidos, se muerden entre ellos, se revolean los juguetes. Y uno hace un aprendizaje ahí como padre, porque dice, ay, a mi hijo no lo cuidan y los otros son unos salvajes, tu hijo también muerde. ¿Por qué? Porque a los 2 años no tienen las herramientas para plantear lo que les pasa y cómo les pasa y qué es lo que quieren. No tienen el vocabulario para decir, estimado amiguito, préstame el autito que quiero jugar contigo. Dame el autito, se lo manoteo. El otro no me lo quiere dar porque no entiende qué estoy buscando, nos mordemos, nos revoleamos el autito. Y eso te pone en perspectiva de la que vos decías, tratar de entender qué está pasando con el otro. Que el otro no tiene las herramientas, ¿sí? Porque ninguno de nosotros, los seres humanos, nacemos con las herramientas. Las vamos adquiriendo. Y en segundo lugar, el otro ejemplo que también usamos mucho es qué pasaría para comprender qué pasa en la cabeza de una persona que está en una crisis. ¿Qué pasaría si vos ahora cerrás los ojos y cuando abrís los ojos estás en el subte en Japón a medianoche, con mucha necesidad de ir al baño, hacer el número 2? Vos tenés que sobrevivir a eso, tenés que salir, vas a ir a las trompadas corriendo desesperado, y el primer japonés que te detenga y en su idioma te diga, calmate, ¿qué te sucede?, no vas a comprender, no lo vas a entender, y no estás preparado en ese momento, ni física ni mentalmente, para entablar una relación adaptada. Vos necesitas llegar al baño, y no entendés japonés. Entonces nosotros usamos muchos esos mensajes para tratar que el oyente se posicione en lo que ocurre en la persona que está en este momento tratando de comunicar lo que puede como puede, porque toda conducta es comunicación. Es como decías, la ausencia de verbalidad o la ausencia de respuesta también es una comunicación. Toda conducta que el ser humano hace es comunicación. Tenemos conductas verbales, tenemos conductas no verbales. Mi hija, por ejemplo, tiene una gran dificultad con las conductas no verbales. Nosotros con Sofía también tuvimos situaciones muy duras, de pequeña, viste, golpes, revoleo de sillas, escapadas del colegio, mordidas, y ¿cómo es? Y es tratar, si uno se pone mal, si uno que está en la posibilidad de comprender al otro,
se pone mal y escala en la violencia, nada puede terminar bien. Tratamos mucho también de convocar a los que están al frente, al adulto, al maestro, a la T. Vos sos el que está en posición de entender lo que sucede y dar una mano, no sos el que está en la posición de estrés. Entonces uno tiene que reubicarse y plantarse frente a lo que ocurre para tratar de poner lo mejor de sí. Y está en vos que puedas comunicarte, que puedas desescalar, que puedas entender lo que ocurre. Eso era lo que te quería... Sí, todo lo que decís coincido plenamente. A mí me sirvió otra cosa que yo leí bastante, viví un pequeño tiempo en Estados Unidos, entonces ese fue un poco el inicio. Cuando empecé a escribir el libro me pasó que me traía mucha bibliografía, leía en inglés, y había algunos que después descubrí que están traducidos, pero otros no. Y también esta idea de elaborar, hacer una síntesis y acercar algunos conceptos que a mí me parecían muy útiles, sabiendo que no estaba traducido, ya fue un poco el puntapié también de escribir un libro. Y traigo las ideas, ¿no?, que en ese momento me sirvieron. Y una de las ideas que se habla mucho en Estados Unidos es el sistema, el freeze or flight, ¿no? Esta situación fisiológica de los mamíferos en los que frente al miedo, básicamente frente al miedo a una amenaza, entramos en un modo que se llama modo de lucha o huida, ¿no? Que es un modo absolutamente, digamos, primitivo, que tenemos en común con todos los mamíferos. Y esto últimamente ha sido muy estudiado, ¿no?, desde la medicina, de todo lo que sucede en el cuerpo de un ser humano que nos pensamos muy evolucionados y que de hecho tenemos diferentes partes del cerebro, y tenemos algunas que dicen que la corteza prefrontal, que la parte de adelante es la más evolucionada, la más nueva, que nos permite todas las funciones cognitivas y el lenguaje, por ejemplo, el habla, las funciones ejecutivas, pero que cuando nos ponemos en estado de alerta, porque pensamos que que nos van a agredir, o que estamos amenazados frente a una amenaza, que nos pasa, digo, a todos los adultos cuando, no sé, pensamos que nos van a robar, o cuando nuestro hijo o nuestra hija está en peligro, digo, entramos en un modo en el que, bueno, lucha o huida, porque hay dos formas, ¿no?, muchas veces frente a esta amenaza. O sea, o luchamos, ¿no?, o nos ponemos agresivos y atacamos frente al miedo, o nos escapamos. Y hay otro último que es freeze and flight. El freeze es colapsar, ¿no?, quedarte completamente quieto, tal vez incluso agazaparte y meterte abajo de... Lucas, mi hijo, en una época lo hacía mucho, ¿no? O sea, cuando estaba en crisis, se escondía y necesitaba un lugar lo más seguro posible. Entraba dentro de un placar, se ponía abajo de una mesa, ¿no? Encontraba un lugar donde pudiera sentirse seguro y estaba... Pero también ha entrado en la huida, donde se escapaba y salía corriendo de cualquier lugar y había que ir a correrlo, o en la lucha y en la agresividad. Y digo, todo esto a mí me sirvió mucho, primero para mí y después también para contarle a él, y después digo esto para contarle a otros, que en ese momento, ¿no?, realmente nuestra capacidad de razonamiento está cancelada. O sea, no estamos para discutir con nadie, no es un momento de entrar en razones, es un momento en el cual necesitamos que el organismo vuelva a un estado de calma. De hecho, hay un montón de aspectos fisiológicos que cambian, o sea, se acelera la respiración, y de hecho después pensando, ¿no?, en cuáles son ideas que pueden llegar a ser útiles, a mí me sirven, para mí, para él, reconectarte con el cuerpo, registrar estos cambios, es algo que ayuda para poder volver a autocalmarse, ¿no?, a bajar de estos estados. Pero te pueden transpirar las manos, se acelera el corazón, incluso hace poco leí en un libro que hasta el oído, o sea, hay un montón de funciones del cuerpo que se modifican, hasta el oído cambia la frecuencia que escucha, o sea, realmente volvemos a un estado muy primitivo. Digo, te preparás para huir del te peligro. Preparás para huir del predador, claro. Claro, tal cual. Se agudiza la visión, se agudiza el oído, hay una corrida de cortisona, o sea, estás todo listo para entrar en la pelea, por eso se llama fight or fly, o sea, o peleas o te vas, o te ausentás, digamos. Exacto. Sí.
Pero es increíble que, o sea, uno dice todo esto que no es, obviamente, no es de la sabiduría popular todavía, no es un concepto, digo, ni ideas que todos conozcan, digo, obviamente, yo no las conocía, las aprendí, pero después, digo, tengo que enseñárselas a mi papá, a la tía, a la directora de la escuela. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias es donde te dicen, pero vos no pensaste que... Y empiezan a charlarle, y yo también intentaba corregirlo, hablarle sobre la situación. No, o sea, como cuando me di cuenta de que realmente el otro no era receptivo en ese momento para ninguna de estas cuestiones, y sobre todo además, como que el momento de crisis no es un momento de aprendizaje. Y eso es, ya también ahí genera un quiebre total en la manera en que nos conducimos como adultos. Porque si nosotros tratamos de enseñar cuando está en este estado, es tiempo perdido y no estamos ocupándonos de lo que necesitamos hacer, que es calmar al otro. Y ahí entramos en algo que decía Soledad hace unos minutos, que para mí es fundamental y es donde nos responsabiliza enormemente, que es esto de la corregulación. Y ahí yo me hago cargo de todas mis dificultades y de lo que yo gritaba, porque cuando vos tenés un chico que, como decía Soledad, patalea, muerde, viene y te ataca, a mí, o sea, a los 8 años mi hijo venía y me pegaba una cachetada, o sea, no solo a los 8. Entonces, frente a todo esto, ¿uno qué hace? ¿Se siente justificado? ¿Se siente justificado o se saca? ¿No? Se saca porque, digamos, también a nivel, pensando desde un lugar muy fisiológico, y esto es otra cosa que aprendí, que parece como muy técnica o muy de la medicina, pero yo creo que es información que nos ayuda a razonar de otra manera, ¿no? y a cambiar los modelos mentales que uno tiene. La idea de las neuronas espejo. Esto yo lo voy a decir porque a mí esto me parece sumamente importante, que por otro lado es como, uno lo puede pensar desde el sentido común o desde la empatía, desde otro lugar mucho más humano, pero veámoslo desde un lugar como muy científico. Las neuronas espejo, vieron que las descubrieron hace unos, no sé, 30 años, que son estas neuronas que frente a ciertas investigaciones, obviamente seguramente hay gente que me va a poder corregir, pero bueno, hablando mal y pronto, la cuestión es que descubrieron estas neuronas como neuronas imitativas, ¿no? Las descubrieron en unas investigaciones con los monos. La idea de que son las neuronas que, o la parte del cerebro, ¿no?, que nos permite como representar lo que al otro le está sucediendo. Entonces, si vemos a alguien comiendo una banana, podemos incluso hasta salivar porque estamos pensando en lo que está comiendo. O que también emotivamente nos conecta. Si vemos a alguien que sonríe, no, o sea, hay algo que ya se genera en nosotros porque estamos sonriendo. Y las neuronas espejo, digo, son muy importantes porque naturalmente tenemos esta pregnancia a absorber el estado del otro. Esto les cuento lo que a mí me pasa, que yo hice con Lucas, ¿no? Me empecé a dar cuenta, cuando empecé a tomar conciencia de todo esto, que cuando él, que tiene una tendencia muy marcada a enojarse, cuando él se enojaba y empezaba a cambiar incluso la cara, ¿no?, los gestos, y a tensionarse desde la sien hasta las manos, empecé a observarme y me daba cuenta cómo inmediatamente yo también me ponía, como hablábamos, ¿no?, en este estado de lucha, y yo también me tensionaba y me enojaba, y mi comunicación, creo que también decía Nancy hace un rato, mi comunicación era agresiva. Entonces, y yo digo, de mi familia, de la crianza popular, un chico que se enoja, ¿qué haces? Le levantás el tono más. O sea, ¿cómo que te vas a enojar? O sea, ahora vas a ver. Entonces, uno en general, ¿qué hace tradicionalmente para manejar una crisis? Escala, o sea, escala en la violencia. Entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé a trabajar muy conscientemente en ayudarlo a desescalar con este cambio de que frente a una cara de enojo, yo le sonreía, lo miraba con ternura. Frente a una voz ya subida de tono, le hablaba suave, cambiaba mi tono de voz. Y esto
no sé si alguien se va a sentir identificado, pero para mí, una vez que lo empecé a entender, me ayudaba muchísimo y veía cuántas crisis, en esa época Lucas todavía iba a la escuela, cuántas situaciones se podían ahorrar si las personas que estaban alrededor de él en otros ámbitos tenían la misma idea y la misma coherencia. Porque en general lo que pasaba era la inversa. Y Lucas, ante un montón de estímulos, él se sentía atacado y se ponía en este estado de lucha. Y tal vez no era un ataque para el otro, pero para él sí lo sentía así. Entonces, incluso un mal tono de voz de una maestra lo predisponía y empezaba a enojarse porque se sentía, por este grado de sensibilidad, ¿no? Entonces, me parece que este elemento, estas ideas que ustedes contaban, que con Lazos cuando capacitan, charlan y explican, son muy importantes para cambiar las formas que a veces tenemos naturalmente de manejarnos frente a los enojos y podemos ayudar a desescalar un montón de situaciones. Yo te sumo, a nosotros cuando la primera vez nos vinieron a plantear estas posibilidades, nosotros en Neuquén lamentablemente no encontramos profesionales que pudieran trabajar con la situación que estaba atravesando mi hija. Si bien ambos de mis hijos están en el espectro, son radicalmente opuestos. Y con mi hija la situación fue bastante dura y teníamos un momento de desesperación total, porque la verdad es que uno trae todo un bagaje de crianza, que el chico te está pasando por arriba, el chico te está midiendo, el chico está probando límites, vos no le pones límites, no sos firme, le está prestando atención al hermano, zarazo. Cuando la primera propuesta que nos hicieron, que fue esta, decir, bueno, desescalá vos, o sea, baja un cambio, te estás poniendo agresivo, baja el tono de voz. Yo lo único que pensaba era, ¿cómo querés que le baje el tono de voz que me está partiendo la silla en la cabeza? ¿Cómo hago para bajar el tono de voz cuando el chico me parte la silla en la cabeza? Y que te digo que es una duda muy recurrente en los docentes que tienen chicos con dificultades conductuales, cuando dicen, tengo 30 nenes en el aula y tengo que concentrarme en bajar y desescalar con uno que lo está matando al otro. ¿Cómo hago, no? De a poquito nosotros como familia fuimos desarrollando como un triage, por decirte, de cómo trabajar este tema. Lo primero y más importante para nosotros fue entender qué había atrás de lo que le pasaba a Sofía, que no lo hacía a propósito, que no era una malcrianza, que no era verdad que le prestábamos atención al hermano y que no estábamos poniendo límites. Estábamos entendiendo, aprendimos que Sofía quería comunicar. En segundo lugar, lo que vos dijiste recién, en el momento de la crisis no hay nada que hacer. Una crisis dura alrededor de hora y media, depende de la persona, y la crisis termina cuando la persona se agota, es un shutdown. O sea, la persona se agota, de hecho mi hija hace como un símil desmayo y vuelve, ¿viste? Y le convidamos un poquito de chocolate para que reponga energías porque es como, siempre me acuerdo como Lupin, del profesor de Harry Potter, que después de convertirse en hombre lobo tiene que comer chocolate. Bueno, acá es lo mismo, después de la crisis dale un poquito de chocolate que va a estar todo bien. Y el tercer punto, la tercer pata de lo que nosotros hacemos con nuestra hija es evitar que llegue la crisis, que para mí es la clave que cambia toda la situación con el chico. Cuando vos aprendés a leer al chico, cuando vos aprendés qué le pasa, qué son los detonadores, por qué el chico llega a las instancias en que llega, vos, el vecino, el docente y el compañerito pueden verlo. De hecho, nosotros tenemos una de mamá en la asociación que nos contaba, el nene iba al recreo con los auriculares, porque lo alteraba el sonido del timbre, los ruidos. Y Martín una vuelta se dejó los auriculares en el aula o no los encontraban. Y nadie entendía por qué se estaba agitando. Y los mismos compañeritos, no sé si era segundo grado o primer grado, Nancy, no me acuerdo, los mismos compañeritos llamaron y dijeron, señor, le faltan los auriculares a Martín. O sea, los mismos nenes identificaban cuáles eran los detonadores del compañerito, entendían lo que pasaba con el compañerito y evitaban la crisis. Y eso está muy bueno. Y
en este momento estoy pensando en un cuarto punto que me gustaría agregar, que nosotros estamos empezando como a practicarlo ahora, porque es muy difícil cuando vos sos el blanco de las agresiones. En el caso de mi hija, el primer diagnóstico que tuvimos fue trastorno oposicionista desafiante, y justamente la dificultad es con la autoridad. Adivina quién es la autoridad en casa. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que estamos trabajando mucho ahora es validar lo que a ella le sucede. Ella tuvo la suerte de cruzarse con un psicólogo maravilloso que nos comentó un poquito sobre el tema del mindfulness, esto que vos contabas de estar ahora, estar presente, comprenderlo, empezar a entender cómo funciona el cuerpo, prestar atención al entorno. Y una de las cosas que nos dijo él muy claritas, así nomás en la primera de cambio, fue validen lo que le pasa. O sea, lo que a ella le pasa es real para ella. Y entonces hay que validarlo, vos no podés ignorarlo. Si para ella fue una tragedia que el hermano le agarrara el oso, es una tragedia para ella. Y vos tenés que validarla en ese sentimiento, porque para ella es un sentimiento real. Entonces, bueno, yo quería compartir por ahí, Totalmente. que papás están pasando por esto, es muy bueno tener en cuenta esos 4 puntos, ¿viste? Evitar llegar a la crisis, validar los sentimientos, entender qué es lo que ocurre con el chico y desescalar. Para mí son como 4 puntos claves que te ayudan a transitar un poco este camino. Totalmente. Hay algo que a mí también me viene a la mente, y por favor levanten la mano y participen, que estoy mirando las caras. Había hace un ratito una mano levantada, Suyai, no sé si después quiere participar o no. Ahí la volvió a levantar. No sé si querías, Agus, igual cerrar una idea o le damos la palabra. Sí, sumo una idea y le damos la palabra a Suyai. No, una idea que para mí, a mí, por lo menos, en lo que yo tengo que comunicar al resto, me clarificó la vida. Frente a esta idea de, no, porque hay mucho de esto de te manipulan los límites, ¿no? Porque vos, bueno, y en esto de madres, ¿no? Sobre todo cuando somos más la mamá que está al frente, yo pasé por todas, pasé por una época donde lo ponía en penitencia cada rato, donde, bueno, donde llegué a tener un psiquiatra que me dijo que necesitaba más disciplina, ese chico, que el problema era ese. O sea, digo, todo eso está siempre presente, entonces me parece que está bueno hablarlo, porque a veces ni se sabe cómo, ¿no? Pero me parece que hay un fantasma ahí muy grande, donde siempre hay una sombra de, y tal vez es culpa tuya, o sea, tal vez en realidad, si fueras una mejor mamá, no estaría sucediendo esto. Y después, frente a cómo el chico o la chica va a aprender, y esto que decías hace un momento de, bueno, de maestros que dicen, bueno, pero si este chico es tan violento, ¿yo cómo voy a hablarle suave y le voy a tener comprensión? O sea, así no voy a llegar a ningún lado. Y frente a esta idea de cuál es el modo de avanzar, para mí todo se resume en una cosa: modelo de conducta. Los niños, las niñas, no escuchan, observan. No es lo que yo te digo, es lo que yo hago. Entonces, si vos tenés, si yo me saco y le termino pegando un sopapo porque él estaba completamente sacado, yo le estoy enseñando que eso es lo que está bien hacer. Entonces, y por el otro lado, si él, por más que destruya la habitación, revoleando cuanta silla haya, y yo me quedo, o sea, así, como con la calma, y esto, bueno, hay algo muy importante acá que también es difícil a veces de expresar porque no es verbal, que es la verdadera calma interior, y ahí lo que decía Soledad del mindfulness, o sea, el estado en el que uno está emocionalmente, más allá de lo que uno diga o no diga, si logra mantenerse conectado con su propia calma en el medio del caos. Eso tiene un valor enorme, enorme, y eso realmente es algo que, digo, corregula al otro ser humano, y es un modelo de conducta. Claramente las cosas no son de la noche a la mañana, entonces ahí es donde yo siento, y por eso una de las razones por las que estoy hablando de esto y estoy acá y me siento tan comprometida, es porque la pasé muy mal, y hay que hacerle frente a un montón de gente, incluso una vez que uno dice, yo creo que va por acá,
también tenés que ser frente a todas estas miradas que dicen, no, pero vos así te vas a seguir, o sea, va a estar cada vez más violento, y te agarra la duda. Y obviamente a mí no hay nada que me torture más que la duda, porque cuando uno está convencido de algo y trabaja en pos de esa idea, bueno, los resultados llegarán más tarde, pero vos sabés que estás en la dirección que pensás que es la correcta. Pero cuando dudás, y yo realmente por momentos todas estas opiniones me hacían dudar, es decir, y realmente, o sea, ¿está bien que me mantenga tranquila o lo estoy estimulando a que cada vez sea más violento? Eso, ahora no tengo dudas, sé que las cosas tardan, pero cada día lo veo más, que, o sea, lo que yo hago como ser humano es realmente lo que él a la larga, digamos, absorbe y copia, no lo que yo le digo, pero cómo yo estoy como persona y cómo me comporto. Bueno, eso. Suyai. Hola. Hola. Yo quería consultar, ya que es un intercambio. Yo soy mamá de Tayel, que tiene 3 años, hace poquito, hace un mes más o menos, me lo diagnosticaron con TEA. Y fue un antes y un después, porque antes yo lo retaba, decía, bueno, no, estos son berrinches, es porque es así. Y no, después cuando mi actitud cambió de él, tratar de yo entenderlo adelante, que él me entienda a mí en imponer mis límites, algo cambió tanto en mí como, bueno, en el entorno familiar también. Pero yo lo que quería preguntar es que, ¿cómo diferencio yo una crisis ante un berrinche? Porque, bueno, he escuchado a las mamás que estaban hablando y lo que ahora a mi hijo le pasa es que él llora mucho. Llora, llora, llora y no quiere nada, no quiere, uno le ofrece miles de cosas y no las quiere. Y después pasa esto, de que se queda tranquilo. Duran aproximadamente media hora y a veces duran un poco más. Pero él se queda sumamente tranquilo, después se sienta, se queda como paz y amor, como que acá no pasó nada, y yo la verdad que no sé si es un berrinche, si es una crisis o qué es lo que realmente le está pasando, ¿no? Por ahí me he informado, he visto videos, he buscado como para poder, porque mi hijo en este momento no está con tratamiento, no, por esto de la pandemia no han brindado los tratamientos, mi hijo está sin tratamiento en este momento, entonces como que yo me frustro igual porque no sé cómo entenderlo, no sé cómo descifrar qué es lo que pasa, no sé, al principio pensaba que le dolía algo, yo le decía a mi mamá, le digo, capaz que le duele algo, capaz que está enfermo, hasta que llegamos al diagnóstico. En su momento, antes de llegar al diagnóstico, yo fui a su pediatra, le tocó control de niños sanos y le digo, mire, a mí me parece que a mi hijo le pasa algo. Mi hijo no es normal. Yo tengo 2 nenes más, uno de 6 y mi nena de 5. Y, o sea, Taller es totalmente diferente a lo que eran ellos dos a su edad. Entonces yo le dije, y fui clara, le digo, a mi hijo le pasa algo. Yo sé que a mi hijo le pasa, yo presiento que a mi hijo le pasa algo. Y como quiso que no quiso, me derivó a neurodesarrollo acá en Neuquén y me dieron el diagnóstico. Pero es una etapa totalmente nueva para mí. Por eso le digo, es un antes y un después y quisiera saber si me pueden brindar un poquito de su ayuda o de ver escuchar a las mamás que me cuenten un poquito. Yo creo que este es el momento ideal para hablar de algo que íbamos a comentar durante la charla, que es una de las actividades que ofrece la asociación. Soledad, si vos le querés, porque es justo un mes que tiene diagnóstico. La asociación tiene una actividad que me parece que particularmente te puede ser muy útil. Bueno, primero, Suyai, tranqui, todas estuvimos donde estás vos, no pasa nada. Esto es una carrera de fondo y no de velocidad. Así que quédate tranqui, después te contactas con nosotros y te vamos a ir acompañando. Lazos Azules trabaja desde, bueno, estamos en el medio de una pandemia, entonces convengamos que ya nada es igual. Pero veníamos haciendo un proyecto muy lindo, muy querido,
Esa no sé si soy yo, porque mis auriculares son Es el nuevos. auto que está arrancando. ¡Arrancó! La asociación tiene un proyecto que se llama Escuela TEA para Familias. Entonces, lo que trabajamos en la asociación, o lo que veníamos trabajando pre-pandemia, era la Universidad del Comahue tuvo la gentileza de cedernos un espacio, y una vez por mes nos reunimos, y de la mano de un profesional de la zona, como decirte, el pediatra de neurodesarrollo del Castro Rendón es quien da la primer clase, una terapeuta ocupacional especializada en integración sensorial da la segunda clase, y vamos avanzando sobre temáticas que nos tocan a todos los papás. Todo este tema de la integración sensorial. Vos hace un mes que recibís el diagnóstico de integración sensorial, yo te estoy hablando en chino, y vas a tener una lista así de larga de cosas en chino. Pero de a poquito vas aprendiendo todo este lenguaje nuevo. La escuela TEA para padres, justamente lo que hace es esto, ¿viste? Te explica qué está pasando, qué es el autismo, de dónde viene, qué es lo que sabemos, cómo se diagnostica, qué es la integración sensorial, cómo tenés que hacer para tramitar el certificado de discapacidad y poder obtener las terapias que tu hijo precise, cómo trabajar en casa, cómo influye esto la dinámica familiar. Son todas, todas temáticas que vamos abordando desde la medicina, si se quiere, hasta lo legal, para que puedas enfrentarte a la obra social, porque chicas nunca es fácil, con la obra social nunca es un camino divino y amoroso. Pero bueno, para contar tranqui, perdón. No. Para contarte a vos, Uyay, que te quedes como tranqui, no sé qué edad tiene tu hijo. 3, dijo. 3. Ahora, bueno, 3. Los terribles 2. O sea, en inglés le dicen the terrible 2. La debacle de la infancia. Y en lo que es autismo, los 2-3 años son importantes. Es un momento, ¿cómo diferencia una crisis de un berrinche? En el berrinche hay una negociación, ¿sí? Hay 2 o 3 puntos. Uno es la negociación, el otro punto es que me importa lo que pasa a mi alrededor, ¿sí? Cuando el chico está en un berrinche quiere el alfajor. Quiero el alfajor, no te voy a dar alfajor. Quiero el alfajor, no te lo voy a dar. Quiero, bueno, tomar el alfajor, gracias. Se acortó el berrinche. En la crisis esa negociación no existe. No hay ninguna negociación, porque el chico está sobreviviendo a algo que lo está abrumando. En el berrinche, me importa lo que pasa alrededor. Es importante para mí que mamá me esté mirando el berrinche que estoy haciendo, ¿sí? Si mamá no me mira, vos muchas veces el niño está haciendo berrinche y vos estás en otra, y el berrinche se frena, o te va a buscar a la cocina para que lo veas berrinchear. En la crisis esto no ocurre, porque no interesa quién esté alrededor. Yo estoy sobreviviendo a algo que no puedo, con lo que no puedo. Y otro punto que llama la atención y que las diferencia de las crisis de los berrinches, es que en el berrinche el chico procura no dañarse. Aparenta hacerlo, pero procura no dañarse, ¿sí? Se va a cuidar de no golpearse la cabeza. Se va a cuidar de no sé, romper un objeto, de romper su osito favorito. Se va a cuidar. En cambio, en la crisis no tiene control sobre lo que ocurre, no tiene control. Y muchas veces se golpean y muchas veces se lastiman. Y muchas veces, bueno, por eso es que terminan agotados, por eso es que se produce este shutdown, que es se apaga la luz, o sea, se agotan y el cuerpo necesita volver a cero. Te dejo ese punteo como para que vos te sientas mejor y podás. Sí, yo te sumo que ya hay una idea también y le damos la palabra a Brenda, que está hace un rato. No, yo te sumo la idea, esta es una opinión, ¿no? Personal. Yo particularmente me enfoco en pero esto también es como cada uno va evolucionando en su modelo de crianza, ¿no? En la idea de que la regulación emocional es algo que tenemos que cultivar, y las herramientas socioemocionales también. Por lo tanto, yo personalmente ya no lo pienso desde esa perspectiva. O sea, si tu hijo está mal y no está pudiendo estar bien, las herramientas que tenés que utilizar son siempre las mismas. Quiero decir, no está bueno que en un momento lo castigues y en el otro no. Digo, no es que por llevarlo a
a la esquina a pensar va a cambiar, porque tal vez tiene inflexibilidad mental y en ese momento piensa que lo que necesita obtener es eso, y no es una cuestión manipulativa, es que no está teniendo, por ejemplo, la posibilidad de pensar en diferentes ideas y que eso igual va a estar bien. Quiero decir, hay muchas cuestiones que en la crianza tradicional están pensadas como que es un malcriado, que en otros modos de ver la crianza son simplemente que necesita ayuda y acompañamiento en algunas cosas que tal vez no son tan naturales para él. Por ejemplo, mi hijo no tiene tolerancia a la frustración, no tiene paciencia, no tiene flexibilidad mental. Entonces, digo, ¿cuál es el límite entre berrinche y no berrinche? En mi hijo, no lo sé. Yo lo que hago simplemente es ayudarlo a que él pueda expresar sus emociones y sus necesidades de una manera adaptada. Entonces, siempre la mirada es una mirada empática y de regulación. O sea, no hay tanta distinción. Pero bueno, eso también tiene que ver muchas veces con cuestiones personales después en cada familia y cada mirada, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí, por lo que favor. lo que nos sirve mucho, sobre todo para las familias que recién inician, Mariana lo puso, Mariana Escudero, que es una T de la región, es registrar. Sé que es un sacudón, ¿sí? Sé que te dieron la razón, no era como que vos te lo imaginabas, ¿sí? Fue un sacudón grande. Estás pasando por muchas cosas. Entonces lo único que más podés hacer en este momento es mirarlo. Ya te diste cuenta que no es como todos los demás, es único, como dice el libro, ¿sí? Irrepetible. Entonces la única que nos queda es observarlo. Fíjate en qué momentos surgen estas reacciones, ¿sí? No te pongas a pensar, o capaz que sí, anota algunas hipótesis de qué podría ser, pero no te angusties mucho, ¿sí? Cuando vos quieras acompañar la crisis, por ejemplo, está teniendo una crisis sensorial, viste que te dijo María Soledad cómo más o menos darte cuenta cuál es, busca que no se haga daño, ¿sí? Sacá estímulos, luces, que pueden ser olfativos, puede ser gustos, texturas, puede ser dolor de panza, puede ser un pensamiento negativo. Pueden ser un montón de detonantes de esa circunstancia. Ponerle cosas a su alrededor, que pase la crisis, ¿sí? Que él no se sienta culpable de esa crisis porque no la puede, no es algo que él quisiera. Y volver a iniciar la observación, ¿sí? Fíjate en qué momento surge, ¿sí? Vas a notar que hay ciertas regularidades y ahí vas a poder ir viendo, ¿sí? Sus perfiles sensoriales solo te lo va a poder hacer alguien especializado, ¿sí? Pero vos ahí lo podés ir ayudando. También es muy importante que sepas cuáles son sus intereses, ¿sí? Sus gustos particulares, ¿sí? Y eso te va a ayudar, por ejemplo, a que ante una circunstancia que vos ya lo observaste, ya te diste cuenta cómo arranca, mi hijo empieza así, ¿sí? Cuando ya arranca así, yo digo, bueno, a ver, esto, ¿qué es lo que a él le gusta? Mira, lo distraes, ¿sí? Mira esto, mira el dinosaurio, que sé que te gusta, ¿sí? Tú. Y ya es algo que él puede manejar, ¿sí? Y ya baja, ¿sí? Por ahí son algunos tips, es poquito, ¿sí? Y bueno, después si querés seguimos en contacto y te vamos acompañando. Cada chico es único y por ahí, nada, te mando un abrazo virtual como son mis alumnos, ¿sí? Y fuerza porque vas a ver que es difícil, pero también es un camino de crecimiento que no te hace una idea, ¿sí? Y van a crecer mucho como familia. Muchas gracias. Gracias, Suyay, gracias. Brenda, querías hacer una pregunta o querías hablar. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy AT y estoy formándome en TEA. No tengo ni hijos ni nadie cercano con TEA, estoy formándome. La pregunta era y tampoco tengo experiencia todavía. Ante estas crisis que tienen los chicos, más que nada en una crisis donde se lastiman o intentan lastimar a otro, no sé si por ahí estoy adelantándome a la pregunta, ¿cuál es
¿Qué se hace? O sea, aparte de tratar de mantenerse uno tranquilo, como decían, se espera que se pase, ¿cómo se afronta? ¿Cómo afronta uno una crisis? Bueno, yo contesto primero y les doy la palabra a las chicas de Lazo para que yo te contesto desde mi situación personal con Lucas y bueno, y desde sí, la verdad que creo que lo primero que nada es muy importante no invadir físicamente. Digo, en una crisis, como ellas decían, obviamente todo depende. Mi hijo no se autolesiona, pero si se pone agresivo, o sea, si está muy enojado, pierde el control y no tiene una reflexión sobre las consecuencias que tienen sus actos en ese momento. Entonces revolea una silla y no sabe si va a romper un vidrio o si le va a pegar a alguien, la revolea sin pensar. Yo particularmente lo que he ido aprendiendo, y además obviamente todo depende de la edad del niño, digo, mi hijo tiene casi 14 años, hoy por hoy, empecé a tener situaciones a los 3, no es lo mismo un nene de 3 que se enoja que uno de 12, por ejemplo, ¿no? Pero principalmente, digo, me parece muy importante tratar de darles el espacio. O sea, muchas veces pensamos que no, pero creo los adultos somos agresivos en nuestros modos. O sea, un chico que está muy enojado y sacado, lo que necesita es, obviamente, nada que lo vaya a perjudicar, pero a la vez necesita el espacio y que no sienta que uno lo va a restringir. Y digo, esto es muy importante porque está disponible en Vimeo, yo voy a poner el link en la bibliografía. Hay un médico que yo sigo mucho, que me gusta mucho su trabajo, que se llama Ross Green, que escribió un libro, particularmente te lo recomiendo, los dos libros que él escribió. Uno se llama El niño explosivo y el otro se llama Perdido en la escuela. Y justamente habla sobre estos perfiles difíciles. Y él hace poco con su asociación, tiene una asociación en Estados Unidos, trabaja muchísimo por los derechos y por la comprensión de todos los chicos con dificultades de conducta y con conductas agresivas en diferentes espacios. O sea, primero que nada en las escuelas, pero también después para chicos más grandes, con más dificultades, incluso en las cárceles, ¿no? Y en los reformatorios. Y él tiene una película, un documental que hicieron hace poco, que se llama Los niños que perdemos, que es terrible, donde habla, es una película basada en situaciones norteamericanas, ¿no? Donde habla de la falta de comprensión de las crisis de muchos chicos, porque el 50% de estos chicos que muestran en las escuelas tienen diagnósticos con diferentes trastornos, de TEA y de otros diagnósticos de desarrollo. Y en las escuelas norteamericanas, esto que les voy a contar no lo van a poder creer, porque parece el medioevo, los restringen físicamente cuando están en una crisis. Y esto genera mucho trauma, pero muchísimo trauma. A mí me pasó, yo estuve 6 meses viviendo en Nueva York y una vez Lucas no quería moverse de una escenografía que estaban haciendo para un acto y se empezó a enojar y ellos quisieron, o sea, hay una diferencia, a veces uno puede dejar un niño que está desquiciado, que está enojado, que está en este modo de lucha o huida. Si en unos minutos todo este arousal, como se dice en inglés, puede bajar y se puede volver a calmar naturalmente. Ahora, si en ese momento uno entra a intervenir y lo toma de los brazos o lo toma, ese chico va a ser todavía mucho más agresivo, porque va a querer soltarse y desprenderse de esa presión que le están dando. Y no piensa en ese momento. Una vez más, cualquier intervención de su cuerpo, cualquier cosa que lo toque, lo va a sentir como una agresión a la cual se tiene que defender. Entonces, es muy importante. A mí me han pasado de Lucas metiéndose, por ejemplo, al baño, escondiéndose en el baño, en la escuela. Y de repente una maestra, una directora diciéndome, tiene que salir de ahí ya. Y digo, no, déjalo por favor, o sea, necesita 3 minutos más para sentirse que no está en peligro, pero si vos en ese momento agarrás y tirás la puerta abajo o lo sacás del prepo, ese chico se va a poner mucho peor. Esa es o sea, entonces digo, hay que ser muy honesto también, en esta idea del mindfulness, muy honesto con nuestras intenciones. Yo creo, y hablo también en primera persona, como adulto, tenemos la necesidad y el deseo siempre de controlar, ¿no? Y de dominar. Y entonces, aunque no parece, es este tema de, bueno, no, o sea, soy yo el que estoy al mando, es el adulto que controla la situación. Y a veces
una diferencia de 2-3 minutos, dejando simplemente el silencio y el espacio para que ese niño, esa niña se calme, es todo un mundo de diferencia, del respeto de ese momento, ¿no? Y después uno puede sumarse a ayudarlo. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Gracias. Gracias. Si me permitís, Agustina, Sí. le comento un poquito. Mira, nosotros en Lazos tuvimos la suerte de ir a una escuela especial, yo no recuerdo si era en Cinco Saltos o en Chipoleti, donde una maestra nos hizo exactamente la misma pregunta. ¿Qué hago en una situación de un chico que se autolesiona o lesiona a los demás o está generando un momento digamos, un momento difícil, un momento de violencia peligroso? Y porque nosotros le dijimos, bueno, ¿y vos qué haces? Y ella nos contestó, yo lo que hago es, tomo una sábana mojada, se la tiro al chico y lo sostengo con lo enredamos en unas telas, en unas sogas, y creo que fue nuestra cara de horror lo que hizo que esa misma chica, al escucharse lo que estaba diciendo, se puso a llorar, se puso mal. Dijo, ay Dios mío. La contención física agresiva no es para nadie, menos para una criatura que está en formación. Yo entiendo que hay situaciones que son peligrosas, y es verdad que son peligrosas. Lo que hay que hacer es intervenir para evitar que se lesione o lesione a los demás. La verdad es esa. O sea, yo elijo entre los dos males el mal menos peor. Si el chico se está partiendo la cabeza contra la pared, yo tengo que poner algo entre la cabeza y la pared, porque el mal peor es que se abra la cabeza y terminemos en la guardia. Obvio, pero Sole, una pregunta. ¿No estás Sí. de acuerdo? Porque ahí me vino me vino a la mente muchas situaciones mías en la escuela con Lucas. Digo, también acá me parece que es también la voluntad a veces, antes por lo menos cuando yo estaba en la escuela con Lucas, no lo pude pedir tan claramente, ¿no? Pero de la voluntad, y en esto de cambiar, como hablábamos, y decía Nancy al principio, el entorno, que el entorno cambie, que a veces frente a una situación así, de repente, ¿no? Yo estoy pensando ahora en voz alta, si está el chico sacado, bueno, y si están todos los demás tranquilos, podés elegir sacar a los chicos, al resto de los chicos. Si vos sentís que los chicos están en peligro, mové a los otros 25 del grado y los llevás al patio y le das 5 minutos en el aula a ese nene para que se calme. Que no es lo mismo que agarrar y ejercer violencia sobre ese nene, aludiendo el peligro hacia los otros chicos. Pues entonces yo lo que hago es remover, alejarse todos los adultos que se sientan en peligro y no intervenir sobre él, ¿no? Perdón. Claro, para eso tengo que conocer al nene. O sea, yo tengo que conocer al chico con el que estoy trabajando. Si recién empiezan las clases, yo tengo que abrirle la puerta a esa familia para escuchar lo que esa familia sabe sobre ese chico, porque los chicos están 45 minutos con el terapeuta y están las 24 horas con los papás. Entonces, abrir la puerta a escuchar lo que la familia sabe de ese chico me va a habilitar a mí a conocer cuáles son sus detonantes, cuáles son sus dificultades y cuáles son sobre todo sus fortalezas, porque la manera de salir adelante es a través de las fortalezas, nunca concentrándose en las dificultades. Nancy, no sé qué querías agregar. Sí, no, le quería comentarle a Agustina que en realidad si nos ponemos hoy por hoy, si Argentina de 2021, si nos ponemos a indagar, hay muchos adultos que sufren estas contenciones, ¿sí? Adultos con autismo que sufren en los lugares donde están estas contenciones físicas. En realidad, ponernos a pensar en cómo reaccionar en esas circunstancias es algo mucho más profundo. Estamos hablando de protocolos que están escritos y que son enseñados para la contención, ¿no? Por eso está bueno hablarlos, por eso está bueno entender que la persona con discapacidad sigue siendo persona y que por ende tiene el derecho a ser respetado en su físico, ¿sí? En sus emociones y en su psiquis. Entonces, replantearnos como sociedad sobre todo esto, ¿no? Yo estaba escuchando y siempre nos pasa, nos podemos hablar de autismo, hablamos de autismo niños, y también hay adultos, ¿sí? Y hay adultos que por ahí también tienen sus crisis y por ahí son menos comprendidos que los niños,
¿sí? Por Sí. ahí tenemos menos tolerancia Total. y la sufren y la pasan feo, ¿sí? Por ahí eso quería traer a colación, que nos ha pasado estar acompañando a personas con autismo adultas que tienen crisis y que han llegado a contenernos físicamente, lo cual suma un estímulo más y las cosas se pueden desmadrar, Sí. diría el Total, mexicano, ¿sí? total. Total, muchas gracias Nancy. Quiero retomar, no sé Nadia si vos estás al tanto, pero me parece que Mariano había pedido la palabra a través del chat y también Sí, Vero sí, estaba con la Mariano, mano. pero antes había levantado la mano Vero Ignacio, que ahora nos dirá bien cómo es su Ok, nombre. y después Mariano. Bien. Hola, mi nombre es Verónica. Bueno, yo tengo un nene de 12 años y cuando Ignacio tenía 9 años nos dieron el diagnóstico de autismo. Y más que nada, bueno, uno recuerda, ¿no?, haber pasado quizás por lo que está pasando Suyai hoy. Y en nuestro caso, que vino muy tarde el diagnóstico, nos sirvió para poder comprender todo lo que pasaba que nosotros no entendíamos. Por ejemplo, el tema de la sensibilidad auditiva, poder comprender por qué eran las crisis cuando llovía y había truenos y cuando tiraban bombas, porque no llegábamos a comprender por qué le daba miedo la lluvia, los truenos, las tormentas que por ahí te agarraban en un viaje y qué sé yo, estar en la estación de servicio y él desesperado y nosotros no saber cómo contenerlo y la gente que te mira y te dice, pero ¿qué le pasa? Entonces contestar, y tiene miedo a la lluvia, no entender mucho más. Entonces, quizás el diagnóstico a nosotros nos sirvió para eso, para poder comprender, qué sé yo, por qué una etiqueta molesta tanto, por qué no me gusta probarme ropa si tengo que ir a comprar, por qué hay texturas de las telas que no las resisto. Entonces, yo creo que eso es como muy importante, aprender a conocer qué cosas son las que a nuestros hijos los pone mal. En el caso que Suyai decía que el nene o la nena llora, bueno, a ver, ¿qué pasa antes del llanto? Tratar, ¿no? Esto de observar muy atentamente qué pasa. Rompió en llanto hace 10 minutos, bien, ¿qué pasó antes de que rompiera en llanto? Como para poder aprender qué es lo que quizás le está afectando o le está haciendo mal. Y con respecto a lo que Agustina planteaba de la escuela, obviamente también me tocó vivir muchas, y aún vivo, situaciones de escuela. Soy docente, así que bueno, lo vivo de los dos lados, ¿sí? Porque soy docente que defiende muchísimo la inclusión, el trabajar en forma comprometida con cada alumno distinto que tenemos, ¿sí? Y bueno, que me digan que es un vago, que no quiere trabajar, que esto, que el otro, y yo decir, está haciendo, bueno, como decía Agustina, o Sole, está haciendo lo que puede. Y bueno, y en esta pandemia que nos ha tocado estar en casa desde el año pasado, que yo he sido su maestra en casa, he aprendido tanto y hemos logrado tantas cosas que quizás en la escuela no se habían logrado. Bueno, a mí me pone feliz y y poder enseñarles también a sus maestros, qué sé yo, darle bibliografía, las herramientas que Lazos nos dan, los manuales para el docente, pasárselos a sus docentes, decir, necesitan ayuda, lo conozco a Ignacio como hijo, como alumno, así que los puedo ayudar. Entonces, bueno, creo que eso también, empoderarse de conocimiento y de saber qué cosas necesitan nuestros hijos, eso es sumamente importante. Totalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Mariano y yo me quedo también con, bueno, esto que vienen diciendo hace un rato, ¿no? La observación como elemento clave, y la observación, yo pienso, ¿no?, también en nuestro grado de sensibilidad como adultos, frente a las señales, ¿no?, que el otro da, porque hablamos de prevención, y en prevención está también la idea de la escala, ¿no? A mí me pasa, y lo contaba en el libro, hoy me acordaba de una anécdota que pongo, que es como, en un momento me di cuenta que si Lucas fuera una pava, ¿no?, de agua llena para hervir,
O sea, y la pava normal tarda 10 segundos, él tarda 1 milésimo, o sea, en hervir. Entonces, cuando yo comprendí y le puedo comunicar a otros esta idea de que su modo de escalar es tan alto, tan rápido, tan inmediato, que cuando él frunce el ceño media vez, yo ya sé que tengo que hacer algo. Y en esta idea de lograr actuar en el momento justo es clave. Porque, como decíamos, una vez que el cuerpo ya entró en esa situación, que la crisis ya se desencadenó, que la persona está desregulada emocionalmente, es mucha más energía volver atrás. Entonces, a veces también esto, socialmente hay que lidiar con esto, porque es como, ay, qué sobreprotectora, ay, déjalo tranquilo, ay, no, deja que juegue. No, o sea, no lo dejo que juegue hasta que llore, porque cuando se arma el quilombo, yo sé lo que me cuesta después volver atrás y lo que le cuesta a él. O sea, realmente hay un desgaste en el ser humano por todas estas crisis y hay una retroalimentación. Entonces, también eso es re importante de entender. Cuanto menos entren en este modo, es mejor, porque el cuerpo, como todos, nos acostumbramos a todo. Entonces, estos elementos se desencadenan más fácilmente. Por eso la prioridad siempre absoluta es prevenir y desescalar para que esto dure lo menos posible en ese estado, porque te hace mal, la pasas mal. Eso, perdón. Mariano. Bueno, ¿cómo andan? Yo un poco resfriado, pero bueno, antes que nada, agradecerle, felicitarla. Bueno, a Nancy tuve el gran placer de conocerla personalmente. A vos, Agus, te vengo siguiendo hace algunos vivos atrás, así que bueno, la verdad que me encanta el tema que han tocado, súper polémico, muchísimos mitos alrededor, ¿no? Y qué mejor de ponerlo en problemática y pensarlo entre todos, la verdad es que eso está súper bueno. No, un poco también como para agregarle todos estos consejos que le fueron dando a Suyai también, la importancia de no tomárselo personal, ¿no? O sea, yo soy acompañante terapéutico y por ahí lo veo desde mi rol, por así decirlo, la importancia de no tomárselo, no, me lo está haciendo a mí, porque yo no, porque eso también como que nos va a limitar muchísimo a la hora de poder pensar en esta observación, en este registro. Yo creo que son cuestiones primordiales para poder pensar en una futura intervención, ¿no? Esto que tiene que ver lo que hablaban, lo que sucede antes, lo que sucede después, la frecuencia, la intensidad, la duración, como la idea de poder pensar en medirla para ver junto con el equipo, de manera conjunta, poder pensar en algo justamente en esto a medida, ¿no? Y bueno, eso por ahora. Yo seguiría, pero no le quiero dar tiempo a nadie. Es re importante lo que trajiste, es re importante. Yo creo que el sacarle el aspecto personal, yo digo, es como el sacarle el ego a la situación, como si esto se tratara de mí. Yo en un momento me acuerdo que como que pude realmente como comprenderlo cuando pensé en mí. Vos viste que cuando uno es como el protagonista de su propia película, ¿no? Siempre. Entonces todos somos protagonistas de nuestra película. Y yo digo, cuando yo me enojo, no estoy pensando, ponele, me enojo con mi novio, no estoy pensando, o sea, no es tan importante mi novio para que yo diga, le voy a hacer la vida imposible a él. No, yo me estoy enojando, o sea, me estoy enojando porque no puedo resolver emocionalmente lo que me pasa de una manera más adaptada, pero no lo hago en función de molestarlo a él o para él, ¿no? Realmente es una dificultad personal, y cuando entonces me empecé a centrar en lo mal que la paso cuando estoy mal, lo que nace en el adulto es la empatía, y es la compasión, y esta es otra palabra muy del mindfulness, la compasión, la idea de vivir con el otro lo que le está pasando, y cuando empieza a ver toda esta escucha, ya hay 1000 cosas que se pueden resolver y que bajan en intensidad, que cuando uno piensa que esto tiene que ver con una cuestión interpersonal entre él y vos, o que es a propósito, o que es algo manipulativo, ¿no?
todas Tal esas cual. técnicas. Una Decime, última Agustina, cosita, perdón, una última cosita y no, que estamos acá reunidos poder como devolver estas miradas, ¿no? Porque mencionaste en la sociedad del niño que no hace, que no quiere, que no, el caprichoso, ¿no? Y cuántas veces en realidad lo que está pasando es que no hay un contexto que está motivando el aprendizaje de ese niño, ¿no? Entonces, devolver esa mirada de prejuiciosa, limitante y decir, bueno, ¿qué está pasando de que no hay motivación, de que no hay herramientas a medida, como eso, ¿no? Invitarnos a las 40 personas que estamos acá a devolver esa mirada a la sociedad, ¿no? Eso. ¿No? Claro. Sí, sí, María Soledad. quería sumar a lo que dijo Mariano, es importantísimo. Una cosa también es que estar en esta situación de crisis, de fight or flight, peleo o huyo, también me afila la posibilidad de dirigir el ataque, ¿sí? O de dirigir, de sobrevivir mis estrategias de supervivencia. Y muchas veces, en la situación de crisis, sobre todo pasa con los chicos verbales, con los chicos que tienen una facilidad de comunicar verbalmente, que los ataques son muy personales. A mí me sucede mucho con mi hija sus ataques son muy verbales, las chicas son más verbales que físicas normalmente, y sus ataques son muy verbales y tiene una lengua afilada como ella sola. Entonces, en el medio de una crisis, lo menos que te dice es bonita. Y vaya donde a vos te duele, porque tiene los radares prendidos para sobrevivir. ¿Entendés? Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de conversar con sus docentes, porque vos la dejaste 15 minutos en el aula y le ves la cara al docente cómo se le transforma. Entonces tratamos de conversar con ellos, de decirles el primero que tiene que llegar al aula bien, que tiene que llegar entero y que tiene que llegar calmado es el docente. Porque si vos te vas a ir a discutir con una persona que está sobreviviendo y cuya habilidad para herirte está diseñada para sobrevivir, la vas a pasar mal y vas a terminar cayendo a un nivel de discusión de donde no vas a salir. Y la van a pasar mal los dos. Y todo esto que vos decías, Agustina, de esta retroalimentación, de estar en crisis, darse cuenta que estar en crisis, porque los chicos se dan cuenta, se dan cuenta y lo sufren mucho. Claro. Genera toda una muy baja autoestima que potencia las crisis otra vez. Entonces son chicos que paralelamente hay que trabajarles mucho la autoestima para que puedan llegar a una regulación emocional de mejor manera. Hay un video que se llama Poker Chips, que es un corto muy bueno, es norteamericano, tiene con subtítulos, lo googlean y lo encuentran, se llama Poker Chips, fichas de póker, donde el tipo propone el intercambio social como si fueran fichas de póker. Y él dice cosas como, por ejemplo, si mi mamá me despierta a la mañana con un beso, yo me gano una ficha de póker. Ahora, cuando tengo que invitar a la chica que me gusta, ¿cuántas fichas de póker tengo que gastar? ¿Cuántas fichas de póker tengo? Si lo pueden googlear, lo pueden encontrar, está muy bueno. A mí me sirvió mucho para entender lo que pasaba con la autoestima de mi hija y con lo que a ella le sucedía. Buenísimo, buenísimo. Creo que tenemos Sole, una cosa, ¿lo podrías escribir en el chat para poderlo buscar después? Sí, si querés ahora, yo también le iba a decir, yo me estaba justo anotando una o dos cosas que les dije que les iba a sumar. Lo que normalmente hacemos es que después de cada conversatorio, un par de días después, mandamos un documento con un par de ideas que charlamos y con toda esta bibliografía, con el contacto de lazos, y podemos sumar el video que mencionó, así no se pierde. Pero todas las personas que se inscribieron tenemos el mail y les podemos enviar este documento. Ya estamos repasados con el tiempo, normalmente tratamos de que dure nadie, estamos acá metidos que no nos saca nadie. Pero... Sí, dos cositas quería decir. Uno, que si alguna persona no se inscribió y entró a la reunión porque le habían pasado el link, si quieren dejarnos el mail acá, así les podemos sumarlos a esta lista de mail y mandarles la información que decíamos. Y después, si quieren, para ir cerrando, teníamos a Luis, que nos había pedido la palabra en el chat, y después a Es ella, no es un Luis, pero sí, está como Luis. Soy María del Carmen. Bueno. A cambiar el nombre, eso también quería decir, perdonen. Yo puse ahí un poquitito, yo soy docente de escuela común, de escuela especial y psicopedagogo.
Entonces les quería comentar por ahí lo que a mí me había dado resultado. Como decían ahí, a veces en la escuela es muy difícil, no hay gente, digamos, entrenada, y gente que quiera saber realmente cómo tratar al otro, ¿no? Porque como decíamos, cuando hay chicos con conductas disruptivas, más allá de si hay algún otro tipo de dificultad, la escuela un poco huye, es la escuela la que huye, ¿no? O la que trata de sacar ese chico afuera. Porque yo he escuchado cuántos directores han dicho, y bueno, lo importante es sacarlo afuera, pero sacarlo afuera ¿para qué? Para problema en otro lado, o sea, el problema no se soluciona, ¿no? Es como que va de otro lado. Entonces, yo creo que, ahí había comentado un poquito, creo que el tema de la inteligencia emocional, así como el mindfulness, ¿no? También, ayuda mucho. A mí, yo lo empleé con chicos que realmente justo me tocó un grupo donde había varios niños con conducta disruptiva, y realmente el conocerse ellos, el identificar sus propias emociones, el identificar las emociones de los demás, realmente permitió que ellos se pudieran relacionar, que en un primer momento cada uno, pobre, parecía que estaba en diferentes lugares, que no estaba en la misma aula. Y cuando empezaron a mirarse, a leer, digamos, las facciones, yo les enseñaba, ¿no? A distinguir, mirá, se está enojando, vieron que con el tema de los termómetros que se dibujan, bueno, un montón de técnicas. Realmente yo creo que sí, se descubrieron a sí mismos y empezaron a descubrir al otro, y sobre todo con chicos que tenían, ¿no? TEA, no hablamos de chicos por ahí dentro del común. Y también qué importante en la escuela común, porque el chico que no presenta otra dificultad, a veces también mira con desagrado esto, ¿no? Lo mira y se asusta. Cuando es el docente el que realmente lo tiene que incluir y explicarle para que lo ayude, como también ahí se estaba diciendo, y que realmente sea incluido verdaderamente, ¿no? No porque, ay, a ver, tiene un problema, bueno, no, que lo hagan participar, y todo este tema creo, yo la verdad hice una tesis también sobre el tema y creo que da bastante resultado, el tema de la educación emocional, emplearlo, pero realmente es bastante desconocido, ¿no? Yo soy de Mar del Plata, así que bueno, recién Sí, se está conociendo, pero es complicado, total, ¿no? total. Yo creo que es la clave, bueno, para mí es el tema absolutamente clave que nos va a interpelar los próximos años. Hoy por hoy las currículas de inteligencia emocional en muchos países son obligatorias. Yo con este pequeño viaje que contaba a Nueva York, lo que me transformó la vida fue el acercamiento a la idea de mindfulness para niños, y me formé a distancia con varios cursos para, primero que nada, para conocer el mindfulness como adulto, y después con unas currículas que hay, yo me formé con una escuela que está en California, que se llama Mindfulness School, que lo que hace es, sobre todo, capacita a docentes para trabajar con mindfulness en las escuelas. Y personalmente la experiencia que tuve fue que durante un año, en ese momento yo estaba muy comprometida, Lucas estaba en 4º grado, mi otro hijo estaba en 1º, y empecé a dar clases. Las directoras, con esta necesidad que hay, me abrieron las puertas, y empecé a dar clases en 3 escuelas públicas acá en Capital Federal, clases, dar talleres, o sea, con toda humildad. No hay que, mi opinión es que no hay que ser un experto, hay que tener un montón de ideas humanas que no son comunes a todos, como la empatía, como la escucha, como la presencia, y el deseo de ir y compartir, y armamos talleres con chicos desde preescolar hasta 4º, 5º grado, donde hacíamos todo esto que estás comentando, y fue, o sea, importantísimo, porque como contamos, este es un tema complicado donde hay mucho prejuicio, y el de autoestima que hablaba María Soledad de los niños, está por el piso, porque se sienten personas malas, y porque la mirada de los otros es que son demonios, son malvados. O sea, hay una cuestión ahí donde entra a jugar un montón de conceptos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo, y sin embargo es lo que reciben. Entonces, cuando uno trabaja con la comunidad, por eso, como decía Mariano, esto se tiene que multiplicar, y por eso también me siento recomprometida, porque hay mucho juicio y tenemos que dar a conocer todas estas cosas, y que el espectro es un espectro en el que estamos todos, porque nadie es perfecto socioemocionalmente hablando como para sentirse excluido de esto. Entonces, esta enseñanza, estos aprendizajes, yo los compartía desde que los estaba probando,
Y los otros nenes y las maestras, les sirvió un montón, o sea, a todos nos sirvió. Y como vos decís, además sirvió a niños con dificultades más severas a poder ser comprendidos y a ser parte de ese espacio escolar que de otra forma no podrían serlo. En el documento que les voy a compartir hay un par de currículas a las que yo accedí, que son libres, que son gratuitas, que también ustedes pueden empezar a compartir. Una de ellas es una que diseñó un médico que también sigo, que me parece muy bueno, que es un neurocientífico que trabaja mucho con mindfulness en niños, que se llama Richard Davidson, y él hizo una currícula que está en castellano, que es gratuita, y que se las comparto con el link en este documento, entre otras, pero hay bastantes, está buenísimo poder trabajar con eso en la casa o en la escuela, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir cerrando porque todo el mundo se tiene que ir a sus tareas. Si le podemos dar la palabra, si lo haces breve para todos, a Ingrid. Ingrid. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Hola. voy a tratar de ser breve. Yo soy mamá de Pedro, Pedro tiene 3 años. Al año y medio, en el 2020, nos quedamos a mitad de camino con el diagnóstico cuando empezó esta pandemia, así que bueno, hace ya desde agosto del año pasado Pedro está con terapias, tiene un acompañante que viene a casa, que es, bueno, ha sido todo un hallazgo para nosotros porque fue todo nuevo. Lo que me llamó, bueno, en realidad una reflexión, porque él empezó salita de 3 en el jardín acá en Centenario, y el primer día que pudimos, en este contexto de pandemia, entré yo con él y el acompañante, y a mí bueno, yo lo pasé mal por el prejuicio uno de mamá, del miedo a que lo miren diferente, no sé, Pedro es un niño como cualquier niño de 3 años, y él se portó excelente, entonces participó de la actividad, estuvimos un ratito, y yo lo que sentí de las señas fue como, bueno, no era tan grave como parecía. Entonces, también se me viene la idea, esta cosa de más allá de estar dispuestos de los docentes y del medio, es estar disponibles, esta cosa de apertura y de generar ese espacio de confianza en los padres, en el niño, en brindarle seguridad, y uno como papá también, cuando lo lleva a un lugar, como yo tengo 4 hijos, él es el último de los 4, y es como esa cuestión de transmitirle seguridad de que si yo te llevo a tal lugar o si vamos a tal lado, sé que vamos a estar bien, que vas a estar bien, y transmitirle esas cosas. Pero sí, me quedó muy grabado ese día, de esa actitud de las señas, de como, bueno, parece que no era tan, no sé, es como ese prejuicio que hay, sí, que claro. no era tan terrible. Pero bueno, eso. Y quería comentarles de un libro, se llama Un corazón autista, de Leonardo Farfán, que es muy lindo y que habla de todo esto, de los sentimientos, de que ellos aprendan a identificar cuando estoy enojado, por qué estoy triste, poder trabajar eso. Es un libro muy lindo, es cortito, es llevadero, y el escritor, la persona que Leonardo Farfán, él tiene Asperger. O sea que él habla de los sentimientos desde en primera persona. Era eso solamente. Uno quisiera hablar un montón, pero bueno, se pasa el tiempo. Gracias por la oportunidad. No, muchas gracias, Ingrid. Bueno, muchísimas gracias a Lazos, a María Soledad, y ¿dónde te perdí? ¿Dónde Nancy. está? Nancy. La perdí a Nancy, pero estaba ahí, y a Nancy por estar acá. Gracias Agustina por convocarnos. Nosotros, nuestro primer trabajo, nuestra primera función como asociación fue saber que no estamos solos y que somos un montón. Porque te pasa eso, vos recibís el diagnóstico y pones un pie afuera del consultorio y te parece que sos la única persona en el mundo. Así que no lo somos. Tu libro me pareció muy interesante, es un viaje muy personal y te agradezco que hayas abierto tu corazón y tu experiencia y tu hogar para contarnos cómo se transita todo este viajecito que venís haciendo. Así que, bueno, gracias por invitarnos y por traernos hoy acá.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la librería, a Libracos, que también nos dio todo su apoyo para que se difundiera el espacio. Bueno, muchas gracias Nadia por estar siempre ahí y ayudarme. Gracias bueno, a todas y a todos, y en estos días le vamos a mandar el mail que les dijo Agustina. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Chao. Gracias. Gracias.